Hola, ¿qué tal, gente? Soy Doble F, trayendo un poco de amor al verano. Iniciaremos esto con el análisis del personaje de Eren, el antihéroe protagonista. Desde pequeño Eren se configura como una persona muy determinada. El pequeño Eren tiene un sentido de la justicia muy marcado. Por ejemplo, es capaz de sermonear a Hans, quien se encontraba bebiendo en el trabajo, enfrentarse a abusivos para defender a su buen amigo Armin e incluso enfrentarse a personas adultas y mucho más fuertes que él. Tal es el caso del rescate que realiza a Mikasa cuando ella fue secuestrada, y también cuando unos vecinos criticaban a la tan gloriosa Legión de Reconocimiento, a la que Eren aspiraba a unirse desde niño. Pero ¿por qué Eren defendía tanto la Legión de Reconocimiento? Porque desde niño él ansiaba la libertad. Él deseaba unirse a la Legión para conocer qué hay más allá de las murallas. Esta será su meta máxima durante todo el anime, la libertad. Estos ejemplos permiten configurar al personaje de Eren. Hasta el momento sus actos han sido lo suficientemente valerosos como para considerarlo un héroe, debido a que ha defendido vidas y un ideal socialmente aceptado por todos. Pero aquí empieza un problema que se manifiesta con la siguiente pregunta, ya que desde niño Eren lo hizo. ¿Un héroe puede matar? Primero revisemos dos puntos. El primero es el concepto de héroe. Si revisamos el registro de heroicidad en la cultura pop occidental, vemos que en la cúspide por mucho tiempo se situó Superman. Si echamos un vistazo en adelante, vemos que los llamados héroes evitan del todo matar, y cuando tienen que hacerlo son netamente a sus enemigos. Entonces los héroes sí matan villanos, pero resulta que sus enemigos son necesariamente enemigos de toda la humanidad, debido a que se presentan como personajes poderosos, que amenazan con destruir o esclavizar la tierra. Claro que existen algunas excepciones, pero que de igual manera golpean profundamente el sentido de justicia que mantiene el héroe. Un sentido de un solo color, es decir, uniforme. En conclusión, un héroe sí puede matar, en este caso villanos, cuyas intenciones eran totalmente perversas y amenazaban el sentido de justicia mundial. Para el segundo punto debemos introducir ahora el concepto de antihéroe. Un antihéroe es un protagonista que vive por la guía de su propia brújula moral, esforzándose para definir y construir sus propios valores opuestos a aquellos reconocidos por la sociedad en la que vive. Ejemplo de esto lo podemos ver en Punisher, Deadpool, Wolverine y otros quienes manejan una justicia propia. Ahora acerquémonos al anime. Primero consideremos cuál es el concepto de humanidad que la serie propone. La primera y segunda temporada utilizan el misterio para esconder lo que habita más allá de las murallas y se centra en una sola perspectiva, la población de dentro de las murallas. Lo que habita fuera de ellas son solo monstruos, no hay nada más que los temibles titanes. Los líderes de esta sociedad tienen como ideal máximo defender a la población de dentro de las murallas. Por eso vemos el sacrificio de varios integrantes de la Legión, incluidos el valiente Erwin, quien se sacrificó creyendo que su muerte estaría justificada porque fue en favor de la humanidad. Ahora, todos los sacrificios realizados en la serie son por Eren, pero indirectamente esos también son por la humanidad, porque la Legión junto a Eren quieren proteger lo que ellos consideran hogar. A pesar de que se presenten problemas internos, vemos que se maneja un concepto de justicia estandarizado para todos. Por eso no se ha vulnerado la idea del héroe. Los que consideramos héroes tienen justificadas sus acciones. Erwin es un héroe, de igual manera Levi y hasta Eren, quienes mantienen una voluntad firme para seguir luchando contra su enemigo en común, que son los titanes. Sin embargo, esto se va a poner a discusión hasta el inicio de la tercera temporada, cuando se presenta la problemática entre eldianos y marleanos. De pronto, en la tercera temporada, nos enteramos que los habitantes de dentro de las murallas son eldianos, personas que pueden transformarse en titanes,
y fuera de ellas vive un grupo de población diversa, incluidos sus enemigos a muerte, los marleanos. Aquí es donde se empieza a romper con la perspectiva, porque al introducir una guerra no sabemos quién es bueno y quién es malo. Pero yo te voy a demostrar que sí existe un bueno y un malo en esta guerra. Al salir de las murallas, la humanidad ya no es solo la gente que está dentro de ellas, sino toda la población habitante del mundo creado dentro del anime. Y ahí es cuando entramos en el juego de perspectivas. Los enemigos no son los titanes, sino los propios humanos. Los marleanos dicen que los habitantes de la isla Paradis son demonios y quieren exterminarlos a como dé lugar. Los eldianos obviamente quieren defenderse porque no quieren ser asesinados. Esta es una idea importante que dibuja el conflicto de ideologías que nos deja ver para dónde se inclina la balanza. Los marleanos ven con malos ojos a los eldianos, mientras estos solo intentan defenderse y vivir. Los eldianos son oprimidos, prácticamente esclavizados, e inclusive sus mentes son lavadas en la región de Marley, junto a la de toda la población. La tercera temporada es clave porque se muestra el vínculo y la empatía que Eren tiene con la gente de la isla Paradis, debido a que un enemigo en común destruyó lo que él más quería, su hogar y su familia. Por eso se unió y trabajó junto a la Legión para poner fin a aquella amenaza. Pero esto se va a poner a discusión cuando se introduce la trama de la familia real. Se descubre que la familia real fue la que rodeó a la isla de murallas, y es la que escapó de todo contacto social hace mucho tiempo, con el fin de mantener una aparente paz, que funcionó gracias a que el poder del titán fundador fue usado para borrar los recuerdos de todos los habitantes de Paradis. Cuando llega el ataque de los marleanos, el propio gobierno eldiano se rehúsa a proteger a la población, porque quiere evitar un caos más grande y proteger el poder del titán fundador. Entonces entra en escena Grisha Jäger, el padre de Eren. Les arrebata ese poder porque ellos son como dioses inhumanos. No se inmutan por la gente que muere y ni siquiera quieren defenderlos, mostrando de manera definitiva cómo un grupo poderoso mantiene su propio sentido de justicia. Ellos lo preservan en su familia, sin ninguna razón aparente, pero esta se intuye. El poder que poseen es muy grande y capaz de corromper al poseedor. Mientras más escondidos estén, más seguro estará el mundo. Aquí entra Marley, el cual usa el poder de los titanes para conquistar otras naciones. Es el claro ejemplo de cómo el poder puede llegar a corromper a una nación. Por eso, la familia real no quiere interferir con nada y desean mantenerse con un perfil bajo por la eternidad. Tal como dijimos anteriormente, este pensamiento es totalmente inhumano. Es el pensamiento de un dios, que ni siquiera se preocupa por la individualidad de cada una de sus creaciones. Pero ¿qué pasa cuando una de esas creaciones, en este caso Grisha Jäger, impulsado por el propio Eren a través de sus recuerdos, se cansa de mantenerse marginado? Así es, sucede la rebelión. Las autoridades se han probado despóticas y totalmente egoístas al no considerar en lo absoluto salvar a aquellos que gobiernan. Lo que el acto de Grisha y más adelante el de Eren es la respuesta de individuos sometidos a muchos años de castigo. Es la expresión de la justicia con sus propias manos. Obviamente aquí entran dos dilemas morales. O son los habitantes de Paradis o exponerse y que el titán fundador caiga en malas manos. La familia Rice elige la paz, eso significa el exterminio de los eldianos. Pero no importa porque siempre y cuando el titán fundador quede vivo, se podrá revivir a la raza eldiana. Aquí te das cuenta cómo su paz es perversa, porque en realidad la gente no es valorada. Siempre se puede reconstruir una y otra vez la nación por el poder que tienen de manejar a voluntad los cuerpos eldianos. La propia historia estaba de acuerdo en matar a Eren para que las cosas sigan manteniéndose como antes, y para que el sentido de justicia de su familia permanezca. Esta escena es clave para entender el cambio de Eren, porque vemos que se rinde. Él no desea ir contra el gobierno representado por los Rice, porque sabe que ellos solo quieren preservar la paz,
aunque eso signifique llevar al exterminio a la isla y separarse de sus mejores amigos. Esta decisión se le hace muy pesada, por eso se rinde y pide a la propia historia que se lo coma. Sin embargo, el cambio no empieza por él, sino por ella. Ella decide no hacerlo, sin la necesidad de ver el futuro, porque ella no ha estado aislada como los demás Rice, ha compartido con la gente y conoce cómo es vivir. Al permitirle a Eren conservar el poder del fundador, ella dice que se declara enemiga total de la humanidad, no de Eldia, sino de los de afuera de las murallas. Y eso es correcto, porque la única forma de que los eldianos vivan es hacer que los demás no los odien y se aprovechen de ellos. ¿Y cómo se hace eso? Por el momento regresemos a Eren. Al principio vemos a un Eren lloroso. Nuevamente él debe elegir porque también intuye que rechazar la conservación de los Rice significa ir a la guerra para defenderse del mundo exterior. Finalmente, él elige proteger a sus amigos, a Mikasa, Historia, Levi, Jan, Akoni y Sasha. Eren elige protegerlos a ellos en un acto simbólico que indica su decisión. Es decir, Eren ha elegido proteger a la isla, y ya sabemos lo que eso significa. Esto nos prepara para ver el cambio que le va a ocurrir a Eren y que va a cuajar, luego de ver lo que va a pasar en el futuro al tener contacto con la propia historia. ¿Qué ve Eren? Simplemente ve que no puede luchar contra la ideología, ve que los marleanos no se van a detener, porque al igual que el rey, ellos también han manipulado su propia historia para ver a los eldianos como demonios. Además, ellos son un ejemplo que el poder titán se puede usar para el mal, para conquistar una nación y para poner en contra a la gente de su propia raza. La ideología del odio es de fácil transmisión. Por ejemplo, vemos cómo este pensamiento se traslada muy fácilmente en palabras de un gran orador. Tal es el caso del discurso de Willy Tybur, donde convence a todos de unirse para declarar la guerra a la isla. Este es un conflicto interesante, porque vemos dos tipos de poderes oponiéndose. El poder de la fuerza, representado por Eldia, y el poder de las ideas, representado por Marley. Eren se da cuenta que las ideas son un medio de control más eficaz que la fuerza, porque manipula a la gente y las fideliza con más eficacia. Ese es el ejemplo de Gabi, quien siempre se mantiene fiel a Marley, o de los padres de Grisha, quienes nunca se inmutaron ante la muerte de su hija a manos de marleanos. Como vemos, la visión que los marleanos tienen de los eldianos son las de unas simples bestias. Ellos representan a la fuerza bruta y por eso mismo deben ser menospreciados, esclavizados y despojados de su humanidad al ser llamados demonios. Ese es un pensamiento que se maneja y se implanta a todos sin excepción. Por eso vemos que aunque se proponga el contexto de una guerra, sí existe un antagonista aquí. No son los marleanos realmente, sino la idea de que los eldianos son malos y deben ser exterminados. Realizar un cambio en esta idea sería imposible porque los que están en la cima del poder marleano difícilmente van a querer renunciar a sus privilegios para mantener una igualdad. Eso lo supo Yuri Rice, por eso escapó. Él se lamenta que no podrá cambiar la historia e intentaba llenar su vacío solo hablando de amor y paz. Así vemos que las acciones de Eren han sido justificadas mediante el intento de salvación de su nación, Eldia. Vemos que los eldianos nacen con el poder titán y mientras no puedan ser normales, nunca podrán ser libres. La gente siempre los buscará para usarlos de algún modo. Por eso, desde el punto de vista de Eren, la única forma de mantener una igualdad es uniformizar a la humanidad. Si todos son eldianos, no hay peligro de perder el poder, porque recordemos que el titán fundador puede controlar a su propia gente. Sus acciones no tienen la aprobación moral de todos. Aquí entran hasta sus propios amigos, pero sí de los eldianos de Paradis, quienes evidentemente desean vivir. Él intenta defender la vida de los eldianos a costa del sacrificio de eliminar a la humanidad fuera de las murallas, porque ve imposible luchar contra la ideología de odio hacia ellos. Marley los deja sin ninguna opción y antes de que ellos hagan su jugada, Eren ataca. Entonces a él solo le queda imponer su propio sentido de justicia para defenderse. No hay un espacio para el diálogo, porque mientras siga existiendo su poder, cada vez más personas querrán usurparlo.
La única salvación es el exterminio en pos de una nación libre. Esta es la decisión que beneficiaría al bando de Eren. Son acciones antiheroicas que son cuestionables moralmente, pero que también traerían un beneficio a su propio bando y una desgracia a su oposición. Si les gustó el video no olviden darle like, dejar un pulgar arriba y también pueden suscribirse para apoyar el canal. Yo soy WF y nos estamos viendo. Hasta la próxima.